Buenos días, un cordial saludo desde Cámara de Comercio Aburrasur. Gracias por aceptar esta invitación, por estar conectados en esta mañana con nosotros. Un saludo muy especial en nombre de la Junta Directiva, nuestra presidenta, la doctora Lilian Mesarango. Hoy pues les tenemos un tema, una invitación sobre un tema que sabemos que es muy importante, que es necesario para las empresas y que estamos pues a puertas de, digamos, de que se cierren los tiempos de cumplir con este requisito que, como lo digo, es trascendental. Hoy nos acompaña la doctora Lady Orjuela. Lady, muchas gracias por acompañarnos. Lady es abogada de la Universidad Bolivariana, es magíster en tributación de la Universidad de los Andes y es especialista en Derecho Comercial de la Universidad Pontificia Bolivariana, igualmente especialista en Gestión Tributaria Internacional de la Universidad EAFIT. Actualmente, digamos que cumple dos roles, desempeña el cargo de directora legal e impuestos de la empresa Auren Consultores y adicionalmente es docente universitaria en la Universidad EAFIT. Antes de darle paso a Lady para que inicie la presentación, pues los invitamos a que sigan muy de cerca la agenda académica de Cámara de Comercio Aburrasur, la cual está disponible en nuestra página Cámara Aburrasur. En la página siempre van a encontrar nuestra agenda, a la cual se pueden inscribir a la mayoría de eventos que en un 98% pues son gratuitos para ustedes, empresarios registrados. ¿Cómo va a ser la dinámica? La presentación que nos tiene preparada Lady es una hora, digamos, por el tema se puede abordar en este tiempo. Y ustedes durante la transmisión pueden ir dejando las preguntas en el espacio que tienen para ellas en la plataforma. Y una vez finalicemos tendremos unos 20 minutos aproximadamente para resolver las dudas que en ese tiempo se puedan resolver. Ya pues si hay dudas de mayor profundidad, pues tendremos que buscar cómo resolverlas de una manera posterior. Entonces, bienvenida Lady y bienvenidos todos nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Helber, muchas gracias a ustedes por la invitación y muchas gracias a la Cámara de Comercio de la Aburrasur pues, por esta invitación y estos espacios que son tan productivos para todos los empresarios de la Aburrá. Bueno, yo creo que sin más preámbulo, iniciemos nuestra charla del día de hoy y hablemos del registro único de beneficiarios finales. Indiscutiblemente ya un término, yo creo que medianamente conocido o escuchados por todos, ¿de acuerdo? Vamos entonces, para aprovechar bastante el tiempo, iniciar con unas generalidades y unos conceptos básicos para que entendamos en qué consiste esta obligación cuyo plazo inicial se vence este lunes 31 de julio. Después vamos a mirar unos conceptos prácticos para que aterricemos esos conceptos teóricos vistos en la primera parte. Vamos a pasar después a unas preguntas frecuentes. Y cuando hablo de frecuentes es porque ya se las han planteado a la DIAN y la DIAN ha emitido su doctrina en relación con esas preguntas. Y finalmente, como el objetivo es hacer algo práctico, vamos a mirar un paso a paso para el registro único de beneficiarios finales. Yo creo que va a ser de bastante provecho esta charla de pronto para quienes no han realizado todavía el cumplimiento o no han iniciado todavía las gestiones, pues todavía están a tiempo de que demos cumplimiento con esta obligación, y quienes ya están en el proceso de realizarlo y tengan inquietudes al respecto, también aprovechemos el espacio para ir planteando las preguntas, como lo dijo Helber en la presentación, a través del chat. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos por entender las generalidades de la obligación. Y comencemos señalando que el registro único de beneficiarios finales es una obligación de carácter informativo, como lo vemos acá en el numeral 1. ¿A qué me refiero con que es una obligación de carácter informativo? No estamos hablando acá ni de la liquidación de ningún tipo de impuesto, ni tributo, ni que producto de este reporte que vamos a hacer después vamos a tener que pagarle a la DIAN alguna suma de dinero por concepto de esto, ¿de acuerdo? Entonces, es una obligación de carácter informativo y señala la norma que esta información será parte integral del registro único tributario, del RUT de cada persona jurídica.
la pregunta que siempre me hacen es, bueno, al ser parte integral del RUT, este registro único de beneficiarios finales, ¿será que es información pública? Cuando yo le suministro mi RUT a un cliente o a un proveedor para iniciar cualquier tipo de negocio con él, ¿será que al ser el registro único de beneficiarios finales parte del RUT, esa persona va a poder conocer mis beneficiarios finales? Y la respuesta es que no. Digamos que por un simple tema de forma es parte integral del RUT, pero eso no quiere decir que la información que tú reportes con fecha máxima el 31 de julio vaya a ser información de carácter público y que todas las personas vayan a poder conocer la información de los beneficiarios finales de la persona jurídica o de la estructura sin personería jurídica. Listo. Esta es una información que va dirigida a la DIAN, a la Fiscalía, a la Contraloría, a la OIAF. Esta es una información que recordemos un poco la motivación de la ley 2155. Es una información que tiene unos fines tanto fiscales como extrafiscales, ¿de acuerdo? Extrafiscales de lucha contra el contrabando, financiación del terrorismo, es decir, va ligado a todo el tema del SARLAF que deben realizar algunas empresas. ¿Cuáles son los plazos? Creo que todos conocemos que el plazo inicial es ahorita, el 31 de julio, lunes 31 de julio, pero importante tener en cuenta esta obligación de actualización permanente, porque observemos que la obligación no se agota ahorita lunes 31 de julio. La norma estipula que el primer día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año debemos preguntarnos y evaluarnos nuevamente si ese registro único de beneficiarios finales tuvo algún cambio. Y si efectivamente tuvo algún cambio, dentro del mes siguiente a esa fecha, yo debo reportar ese cambio. Entonces, quedémonos de este tercer punto, por favor, con la idea de que no es una obligación que se agota ahorita el 31 de julio, sino que en adelante va a ser una obligación de carácter permanente y cuando yo tenga modificaciones en esa información inicial que reporté, debo registrar esas modificaciones en la plataforma de la DIAN en estas fechas establecidas en el calendario. Ahora bien, ¿en qué consiste la obligación? Pues su mismo nombre lo dice, suministrar a través de la plataforma dispuesta por la DIAN, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, la información de mis beneficiarios finales. ¿Qué tipo de información? Cuando vamos y vemos qué información nos requiere la plataforma, en realidad podemos observar que se trata de una información básica de identificación. Cuando hablo de identificación me refiero a nombres, apellidos, nacionalidad, país de nacimiento, ¿sí? De ubicación, dirección, domicilio, código postal, correo electrónico. Y lo más importante, ¿cuál es el criterio bajo el cual yo consideré que esa persona es un beneficiario final? Entonces, la palabra clave para el cumplimiento de esta obligación es beneficiarios finales. ¿Quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas y de las estructuras sin personería jurídica? Entonces, la norma me dice, y como se los tengo acá señalados, serán beneficiarios finales aquellas personas naturales que ejerzan el control efectivo o final, directa o indirectamente sobre. Entonces acá me divide la norma en dos grupos. Observemos entonces que siempre que hablamos de beneficiarios finales, la norma busca conocer las personas naturales, ¿de acuerdo? Personas naturales que ejerzan el control efectivo final sobre el primer grupo, personas jurídicas, y el segundo grupo, estructuras sin personería jurídica. Para efectos de nuestra charla, vamos a centrarnos en persona jurídica, pero también pues vamos a entender los conceptos básicos de estructuras sin personería jurídica. Esto significa que en este momento todas las personas jurídicas de Colombia están obligadas a hacer esa debida diligencia para determinar las personas naturales que cumplen con los criterios para ser calificadas como beneficiarios finales. ¿Cuáles son esos criterios entonces? El primer criterio, ya lo vamos a tomar acá los conceptos básicos y enseguidita vamos a hacer unos ejemplos prácticos para que aterricemos esos conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, el primer criterio me dice las personas jurídicas y la palabra clave en persona jurídica es porcentaje.
¿de acuerdo? Me va a decir, serán beneficiarios finales aquellas personas naturales que actuando individual o conjuntamente, ya vamos a ver por qué tengo señalado estas palabras, sean titulares directa o indirectamente del 5% más de los derechos de voto, del capital, de los derechos de voto y o se beneficien del 5% más de los activos, rendimiento, utilidades, ¿de acuerdo? Entonces, primer criterio cuando yo estoy en el campo de las personas jurídicas. Vamos a ver qué entendemos ahorita por persona jurídica. El representante legal de esa persona jurídica debe preguntarse o debe validar cuáles son las personas naturales, que cumplen este primer criterio. ¿Qué personas naturales tienen individual o conjuntamente el 5% o más del capital, el 5% o más de los derechos de voto, se beneficien del 5% o más de los activos, rendimientos o utilidades? Entonces, primera pregunta que nos hacemos, porcentaje. Porcentaje clave, 5% o más. Segundo criterio, persona natural que actuando individual o conjuntamente ejerza el control por cualquier otro medio. ¿Y a qué nos referimos con control? A la potestad de tomar decisiones relevantes en la administración o dirección. Entonces, claro, puede que yo esté en el escenario donde tengo una persona que si bien esa persona no cumple este criterio de tener más del 5% más, porque por ejemplo tiene un 2%, pero esa persona adicional a ese 2% tiene la capacidad o la potestad de tomar decisiones relevantes, si bien no va a ser calificada como beneficiario final por este primer criterio, sí lo va a hacer por este segundo criterio, ¿de acuerdo? Ahora bien, subsidiariamente, y observemos acá, la letra O señalada en rojo me dice, si usted definitivamente no identificó ninguna persona natural que cumpla con los dos criterios anteriores, es decir, usted hizo toda su debida diligencia, indagó, hizo los análisis adecuados y definitivamente usted constata que ninguna persona cumple estos dos criterios, entonces, como último recurso, usted tendrá que reportar a la persona que ostenta el cargo de representante legal o a la persona que ostente un cargo de mayor autoridad en relación con las funciones o gestión de administración. En cuanto a este punto del representante legal, claro, es muy recurrente que nos cuestionemos en los casos donde existe junta directiva, en el caso, por ejemplo, de las sociedades, consejos de administración en el caso de las propiedades horizontales, ¿de acuerdo? Si ese órgano jerárquicamente está por encima del representante legal, ¿por qué no reportar a los miembros de ese órgano, cierto? Si jerárquicamente y hablando de temas de control y de decisiones, ellos tienen una jerarquía mayor que el representante legal. La DIAN, como lo vamos a ver ahorita en preguntas frecuentes, ha señalado que la norma estableció qué es el representante legal y adicionalmente porque recordemos que estos son órganos colegiados y los órganos colegiados votan por mayorías o deciden por mayorías. Es decir, en palabras un poco más sencillas, el presidente de la junta directiva, ¿de acuerdo? Por sí solo no puede tomar decisiones. Él tiene que estar acompañado por las mayorías de ese órgano colegiado al que pertenece y como a la norma le interesa es conocer las personas naturales, no órganos colegiados, no otro tipo de estructuras, la norma se fue entonces por el representante legal, ¿de acuerdo? Nos quedan en principio entendidos estos conceptos o estos tres criterios cuando estamos en el campo de las personas jurídicas. Ahora bien, observemos que tenemos señalado las expresiones individual o conjuntamente. ¿Qué pasará con esas expresiones? Resulta que la norma me dijo que una persona natural actúa junto con terceros. ¿Qué se entiende por conjuntamente? Cuando esa persona natural que actúa junto con terceros tenga vínculos hasta el segundo grado de consanguinidad. ¿Cuáles son los vínculos hasta el segundo grado de consanguinidad? Hablamos de padres, de hijos, abuelos, nietos, hermanos, o afinidad o primero civil, cónyuges,
suegros, nueros, yernos, cuñados, abuelos del cónyuge, ¿de acuerdo? Es decir, la norma me está haciendo acá una invitación o más bien una obligación a que yo no haga solo un análisis individual, sino que yo haga un análisis conjunto. Vamos a verlo de una vez, vámonos acá a saltar un par de diapositivas para que entendamos esa expresión conjunto, qué significa. Entonces miremos este primer ejemplo básico. Yo tengo mi persona jurídica, llamémosla para nuestro ejemplo, empresa modelo SAS, y la empresa modelo SAS tiene 5 accionistas, cada uno con el 20%, pues este sería el caso más sencillo, ¿de acuerdo? Individualmente cada una de estas personas tiene 5 o más del 5% de participación, entonces no nos queda duda que por el primer criterio que vimos allá en el slide anterior, cada una de estas personas va a ser calificada como beneficiario final para efectos de estos ejemplos. BF es beneficiario final y cada una de estas personas va a ser reportada en la plataforma de la DIAN como beneficiarios finales. Enseguida ingresamos al paso de la DIAN y miramos cómo se hace el registro en la plataforma. Entonces, ejemplo número 1, digamos ejemplo más sencillo y la situación más sencilla que podríamos tener, y es que cada uno de los accionistas mirados individualmente cumplen el criterio de tener el 5% o más de participación. Miremos el segundo ejemplo. Tengo la misma empresa, nuestra empresa modelo SAS, ¿de acuerdo? Tengo por acá un accionista que tiene el 50%, nuevamente no hay duda de que esta persona es beneficiaria final. Yo voy a tener que ir donde él y preguntarle esa serie de datos que vimos al principio y que vamos a detallar más adelante, y lo voy a tener que registrar en la plataforma de la DIAN como un beneficiario final. Tengo un segundo accionista con el 44%, no tengo duda de que él es beneficiario final porque individualmente tiene el 5% más. Pero resulta que adicionalmente a estos dos accionistas, yo tengo por acá otros 3 accionistas. Cuando yo los miro individualmente, esta persona tiene un 2%, esta otra persona tiene un 2% y esta otra persona tiene un 2%, ¿de acuerdo? Es decir, individualmente ninguno tiene un 5% o más. Sin embargo, la norma me dice, atención, porque es que su análisis no se puede quedar en eso. Usted tiene que hacer un análisis conjunto. Es decir, usted tiene que preguntarse si estas personas que tienen un porcentaje inferior al 5% tienen vínculos de consanguinidad hasta el segundo grado o de afinidad con los otros accionistas de la sociedad. Es decir, un administrador o un representante legal que no haga las preguntas adecuadas, podría estar incurriendo en el incumplimiento de la obligación por suministro de información inexacta. Pero resulta que el representante legal de nuestra empresa Modelo SAS pues asistió a esta charla y él sabe que como estas personas tienen menos de un 5%, les tiene que preguntar por sus lazos de consanguinidad. Claro, resulta que este es el papá y estos son 2 hijos. Y sumados los 3 dan un 6%, es decir, el 5% o más del capital. Eso significa que cada una de estas personas va a resultar reportada como beneficiaria final de nuestra empresa Modelo SAS, ¿cierto? Cada una con su 2%, ¿de acuerdo? No es que cuando yo ingrese a la plataforma de la DIAN, a cada uno le voy a reportar el 6%, pues porque no es cierto, tienen cada uno individualmente el 2%, pero por ese vínculo de consanguinidad, todos 3 quedaron calificados como beneficiarios finales. Eso para que entendamos el concepto que me trae la norma de control conjunto. Volvámonos acá entonces a los criterios y observemos que primero hago mi análisis individual. Si individualmente lo tienes, lo reportas, tienes más del 5%. Si no superas el 5%, tienes que pasar a hacer el análisis conjunto y preguntarte si hay lazos de consanguinidad. Y adicionalmente miremos las otras 2 palabras que tengo acá señaladas, directo o indirectamente. Entonces vamos a mirar nuevamente, vámonos a nuestro ejemplo.
¿qué significa el control indirecto? ¿De acuerdo? Porque es el tercer análisis que tiene que hacer el representante legal, quien es finalmente el obligado al cumplimiento de estas obligaciones en nombre y representación de las personas jurídicas que ellos representan. Entonces tengo acá nuevamente nuestra empresa Modelo SAS. Voy y miro quiénes son los accionistas de la empresa Modelo SAS y me doy cuenta que hay una persona natural con el 20%. Ya sabemos, no tenemos duda respecto de esta que es un beneficiario final. Tengo otra segunda persona con el 20%, no tenemos duda que es un beneficiario final. Pero resulta que entre el grupo de accionistas que tengo ahí registrado en mi contabilidad y en mi libro de registro de accionistas, tengo a su vez otra persona jurídica. Entonces, digamos, la empresa Modelo SAS tiene como accionista a Inversiones Modelo SAS. ¿Qué pasa en este caso? ¿Será que yo reporto a Inversiones Modelo SAS como beneficiario final de la empresa Modelo SAS? La respuesta es no, ¿cierto? No, porque como lo vimos en la definición inicial, a la norma le interesa que vayamos es hasta la persona natural. Eso significa que este administrador de empresa Modelo SAS tiene una gestión adicional que hacer y es indagar por quiénes son los accionistas de Inversiones Modelo SAS, ¿de acuerdo? ¿Quiénes son los accionistas personas naturales? Entonces resulta que él fue, hizo la debida diligencia y se dio cuenta que a su vez Inversiones Modelo SAS tiene 4 accionistas, personas naturales, cada uno con el 25%. Eso significa que al tener el 25% en Inversiones Modelo SAS, haciendo una regla de 3 o una proporcionalidad, tiene indirectamente, miremos que estamos en el supuesto de control indirecto, tiene indirectamente el 15% de participación en nuestra empresa Modelo SAS. ¿De acuerdo? Eso significa entonces que para nuestra empresa Modelo SAS, quienes van a ser reportados como beneficiarios finales, 1, 2, por supuesto, pero también 3, 4, 5, 6 personas van a resultar reportadas como beneficiarios finales de nuestra empresa Modelo SAS. ¿De acuerdo? Eso para que entendamos el control indirecto y por acá el control conjunto. Podría darse, partimos del ejemplo, digamos, más básico y hemos avanzado a ejemplos más complejos. Claro, y es que podría darse una mezcla entre este ejemplo número 2 y este ejemplo número 3, ¿de acuerdo? Y en ese escenario estaríamos hablando de control conjunto e indirecto. De control conjunto e indirecto. Miremos cómo funciona entonces el control conjunto e indirecto para que entendamos. Tengo acá a mi empresa Modelo SAS. Hay un accionista con el 20, otro con el 20. No hay duda de que son beneficiarios finales, pero tengo acá Inversiones Modelo SAS con el 60, entonces muy juicioso yo como representante legal fui e indagué quiénes son los beneficiarios finales o los accionistas de esta persona jurídica y me encuentro en este escenario con que hay una persona con el 90%, es decir, indirectamente con un 54% en nuestra empresa Modelo SAS, eso significa que es beneficiaria final. Y resulta que hay otras 2 personas, cada una con el 5% en esta Inversiones Modelo SAS. Eso significa que indirectamente tienen un 3% hallando la regla de proporcionalidad en esta persona jurídica, ¿cierto? En principio diríamos, bueno, no, al tener un 3% en nuestra empresa Modelo SAS, yo no los voy a reportar como beneficiarios finales. No los voy a reportar como beneficiarios finales. Pero resulta que la norma me dice, no, es que usted tiene que hacer un control conjunto e indirecto también. Es decir, estas 2 personas que individualmente no cumplieron el criterio, yo tengo que preguntarme si entre ellos existen vínculos de consanguinidad.
Y para sorpresa mía, pues resulta que este es papá e hijo, ¿de acuerdo? Y que sumados estos 3% indirectos, sumados estos 3% indirectos me dan un 6%, es decir, un porcentaje superior al 5%. Y miren cómo cambia entonces el resultado de lo que es un análisis inicial y básico a lo que es un análisis realizado como la norma me lo dice. En este caso, estas dos personas también resultan ser beneficiarias finales de esta persona jurídica, de esta primera persona jurídica que es para la que estamos haciendo el análisis en nuestro ejemplo. Entonces, invitación con estos ejemplos prácticos, estos primeros ejemplos prácticos que acabamos de ver en nuestra charla, no te quedes con un análisis individual y plano de los beneficiarios finales. La norma te exige como administrador preguntarte por vínculos de consanguinidad y hacer un control indirecto, es decir, si dentro de tu grupo de accionistas hay otra persona jurídica, y complejicemos un poco más. ¿Qué tal que esta persona jurídica no tuviera como accionistas personas naturales, sino a su vez otra persona jurídica y otra persona jurídica y otra persona jurídica? Lo que le exige la norma al representante legal es haga el estudio de toda la cadena de propiedad, hasta que me logre determinar quiénes son las personas naturales beneficiarias finales. Entonces, en definitiva, debo hacer un análisis de control directo e indirecto, directo e indirecto, conjunto e individual y también conjunto e indirecto. ¿De acuerdo? Vistos esos ejemplos, devolvámonos en nuestra presentación nuevamente, mirando acá la hora para que nos vaya dando el tiempo para todo. Me devuelvo entonces acá a mi presentación. Y dijimos, bueno, ya sabemos analizar este primer criterio, persona natural que individual o conjuntamente sea titular directa o indirectamente. Ya sabemos analizar el segundo criterio. Definitivamente, si yo después de hacer todo mi análisis no logré determinar ninguna persona que cumpla con los criterios, puedo reportar a mi representante legal como beneficiarios finales. Esto es algo más de carácter informativo. Eso no significa que con el reporte el representante legal sea un beneficiario final. El representante legal probablemente ni tenga participación en el capital, ni tenga participación en los activos, ¿de acuerdo? No significa que por yo reportarlo le voy a generar a ese representante legal unas consecuencias tributarias de punto adversas, ¿de acuerdo? Entonces, mi primer grupo de personas obligadas son las personas jurídicas. Pasemos un segundo acá a este slide. Y nuevamente, ¿qué son las personas jurídicas? ¿Será que solo las sociedades son personas jurídicas? La respuesta es no. Las personas jurídicas podemos estar hablando de sociedades, de entidades sin ánimo de lucro. Ahora bien, el segundo grupo de personas obligadas son las estructuras sin personería jurídica. Entre otras, me dice la norma, las estructuras sin personería jurídica son los patrimonios autónomos constituidos mediante fiducia mercantil, los contratos de colaboración empresarial, por ejemplo, cuentas en participación, consorcios, uniones temporales, los fondos de capital privado, inversión colectiva, ¿de acuerdo? Como lo dijimos, nos vamos a enfocar en nuestra charla en este primer grupo, porque creo que en la audiencia estamos más interesados, en la audiencia que tenemos hoy en esta charla, seguramente estamos más interesados en este grupo, pero en todo caso, tomémonos 5 minutos para entender esto. Entonces, ya vimos que la norma me dijo, atención, porque no solo las personas jurídicas, sino también las estructuras sin personería jurídica están obligadas a hacer el reporte. Y yo cuando ya me paro en este segundo grupo de estructuras sin personería jurídica, yo ya no voy a mirar porcentajes, yo ya voy a mirar roles. ¿Listo? Calidades. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de una estructura sin personería jurídica, de un patrimonio autónomo, el fideicomitente, fiduciante, constituyente, será beneficiario final independientemente del porcentaje que tenga, ¿de acuerdo? Acá la norma o el grupo de estructuras sin personería jurídica
ya me hablas de roles. Vámonos a un ejemplo para que entendamos este tema de estructuras sin personería jurídica. Me voy a adelantar acá un poquito para que de una vez vayamos entendiendo el concepto y haciendo nuestro ejemplo práctico. Entonces, resulta que yo tengo acá un patrimonio autónomo administrado por una fiducia y tengo 3 personas constituyentes. Digamos, este podría ser el papá con un 95% y los 2 hijos, cada uno con el 4 y el 1%. Ambos tienen la calidad o todos tienen la calidad de fideicomitentes o constituyentes. La norma me dice, acá resulta poco relevante el porcentaje que tengan ellos. Lo que interesa acá es el rol o la calidad que tienen estas personas acá. Si ellos tienen la calidad, ¿de acuerdo? Si ellos tienen la calidad de fideicomitente, constituyente, todas las calidades que vimos allá en nuestro slide pasado, todos ellos, independiente del porcentaje, van a quedar calificados como beneficiarios finales de esta estructura sin personería jurídica. ¿De acuerdo? Puede que nosotros no seamos administradores de ninguna estructura sin personería jurídica. ¿De acuerdo? Puede que no seamos administradores de ningún consorcio, de ninguna unión temporal. Pero ¿qué pasa? Miremos este segundo ejemplo. ¿Qué pasa si la empresa a la cual yo administro, que en nuestro ejemplo es la empresa Modelo SAS, dentro de su grupo de accionistas, sí tiene una estructura sin personería jurídica? Resulta que por ahí hay un fondo de inversión que es accionista de mi sociedad, o resulta que hay una fiducia, un patrimonio autónomo, ¿de acuerdo? Resulta que hay un consorcio, una unión temporal. ¿Qué pasa en ese caso? La norma me dice, digamos, en nuestro ejemplo, acá tengo la estructura, la primera, la estructura que ya vimos. Miremos la segunda, un 40% de nuestra empresa Modelo SAS pertenece, en este caso, a una fiducia. La norma, observemos acá cómo me dice la resolución 164 del 27 de diciembre del 2021, cuando una estructura sin personería jurídica sea titular directa o indirectamente del 5% o más del capital de una persona jurídica, miremos que es el supuesto en el que estamos, el 40% pertenece acá a una estructura sin personería jurídica, entonces me dice, serán beneficiarios de esa persona jurídica los beneficiarios finales de la estructura sin personería jurídica, ¿de acuerdo? Entonces yo voy y me pregunto quiénes son los beneficiarios finales de esta fiducia, que a su vez es accionista de inversiones de empresa Modelo SAS, y tengo por acá un accionista con un 1% y un accionista con un 99%. Ambos, en este caso, a pesar incluso de tener solamente un 1%, va a ser beneficiario final. ¿Por qué? Porque como yo estoy en estructura sin personería jurídica, yo lo que miro es el capital, ¿de acuerdo? Perdón, lo que miro es la calidad, el rol que tiene esa persona respecto de la estructura sin personería jurídica. Dejemos hasta ahí los comentarios de estructuras sin personería jurídica. El mensaje que les quiero dejar acá es que no solo las sociedades están obligadas y las personas jurídicas están obligadas a realizar el registro único de beneficiarios finales, también lo están las estructuras sin personería jurídica. Si tú eres el administrador de un patrimonio, el administrador de un fondo de inversión, el administrador de un consorcio, una unión temporal, unas cuentas en participación, esta obligación también es para ti, ¿de acuerdo? Creo que con esta primera parte de la presentación nos queda entonces claro, tengo un grupo de obligados personas jurídicas donde va a interesar mucho el porcentaje, un segundo grupo de estructuras sin personería jurídica. Definitivamente la norma me exige es reportar cada una de las personas naturales. No puedo reportar sociedades ni órganos colegiados y excepcionalmente, cuando no logre determinar mi beneficiario final, podré reportar a mi representante legal. ¿De acuerdo?
Ya vimos entonces quiénes son las entidades no obligadas a suministrar. El artículo 5 de la resolución 164 del 27 de diciembre del 2021 señala como entidades no obligadas a suministrar información las entidades, establecimientos, organismos públicos, entidades descentralizadas y sociedades en las que el 100% de su participación sea pública, ¿de acuerdo? Embajadas, misiones diplomáticas, oficinas consulares, es decir, tiene que tratarse de una entidad cuyo capital sea 100% público para que no esté obligada al suministro de beneficiarios finales. El resto de las entidades y de las empresas en Colombia estamos obligados a reportar el registro único de beneficiarios finales con primera fecha de vencimiento este lunes 31 de julio. ¿Qué pasa con la calidad de beneficiario condicionado? ¿Cierto? Puede que yo tenga un caso en el que una persona natural adquiera esa calidad de beneficiario final de una persona jurídica o estructura sin personería jurídica, siempre y cuando se dé el cumplimiento de un hecho futuro, de una condición futura. Se da mucho, por ejemplo, en las empresas familiares. El papá le dice a Pedrito, Pedrito, usted va a ser accionista de esta sociedad el día que se gradúe, ¿cierto? Graduarse es una condición futura que probablemente se dé, pero es incierta. Puede que Pedrito nunca se gradúe, ¿de acuerdo? Hoy Pedrito es beneficiario de esa persona, no. Hasta que él no cumpla esa condición, no va a ser beneficiario de esa persona. Simplemente la norma me hace la pregunta, me pregunta a mí como sociedad, indíqueme si dentro de su grupo usted tiene beneficiarios condicionados y en caso afirmativo, por favor, indicarme la condición y la fecha de establecimiento de la condición, ¿de acuerdo? Sigamos acá nuestros ejemplos. Este ya lo vimos de estructuras sin personería jurídica, este también. ¿Qué pasa entonces acá para que vayamos terminando por temas de tiempo nuestros ejemplos? Después pasamos a unas preguntas frecuentes y dejamos los últimos 5 o 6 minuticos para que hagamos el paso a paso de la DIAN de cómo hacer el registro de beneficiarios finales. Entonces, claro, resulta que yo tengo acá tengo acá a mi empresa Modelo SAS, tengo acá a su vez un accionista que es persona jurídica, tengo acá un accionista que es persona jurídica, y por acá está Pedro con el 50%. Interrumpo, se te perdió el audio. Ahí me están escuchando. Estamos sin audio. Helber, pero yo sí la estoy escuchando. ¿Será de pronto allá en tu computador? Porque yo sí la estoy escuchando. Ahí sí, acá están respondiendo que sí la escuchan. Sí. Seguimos sin audio. Entiendo que entonces que sí me están escuchando y voy a continuar, ¿de acuerdo? Sí, sí la estamos escuchando. Puedes continuar. Sí, acá los asistentes están confirmando que sí. Perfecto. Gracias. Vale, claro que sí. Sigamos entonces. Claro, decíamos, bueno, yo tengo acá Doctora, ya persona corregimos. jurídica. Yo tengo acá mi persona jurídica. Sí, ya. Yo tengo acá mi persona jurídica, tengo acá como grupo de accionistas dentro de esta persona jurídica, otra persona jurídica, y por acá está Pedro en amarillo. Pedro tiene el 25% en esta, es decir, indirectamente en mi empresa Modelo SAS, Pedro tiene el 25%, o sea, en el primer análisis, Pedro es beneficiario final por el control indirecto, ¿de acuerdo? Pero resulta que a su vez Pedro también tiene directamente el 25% en esta persona jurídica. Es decir, Pedro es beneficiario final bajo dos criterios, el criterio de control directo y el criterio de control indirecto. ¿Será que cuando yo voy y reporto en la plataforma de la DIAN el porcentaje de Pedro, cuál será el porcentaje que tengo que reportar? En mi criterio, yo reporto la sumatoria del porcentaje directo e indirecto, porque en realidad Pedro no tiene solamente un 25, sino que a través del control indirecto de inversiones modelos SAS, Pedro tiene otro 25
y en realidad al final del día, Pedro, tienes un 50% en empresa modelo SaaS, ¿de acuerdo? Eso para entonces mostrarles cómo se suma el control directo e indirecto. Hablemos rápidamente del deber de debida diligencia, porque mucho se habla del deber de debida diligencia. El deber de debida diligencia es precisamente de lo que hemos estado hablando en toda nuestra presentación. Tú como representante legal o administrador de esa sociedad tienes que agotar, miremos acá cómo se lo subrayo, todos los actos necesarios para la identificación de tus beneficiarios finales. Entonces me pregunta mucho, abogada, ¿cuáles son todos los actos necesarios? Oye, envía todas las comunicaciones formales requiriéndole la información a tus accionistas o a los otros representantes legales de las personas jurídicas, si es que hay accionistas personas jurídicas. Insísteles en que te suministran la información de manera oportuna, ¿cierto? Haz todas las preguntas adecuadas. No te quedes realizando preguntas simples. Acuérdate que existe un control conjunto, un control indirecto, ¿cierto? Si definitivamente después de haber agotado todos esos actos necesarios, o sea, toda tu debida diligencia, no lograste identificar, ya sabemos, podemos reportar al representante legal y en todo caso, como vimos que es una obligación permanente, tú vas a tener que seguir preguntando en adelante hasta lograr obtener la información, ¿de acuerdo? No es que ahorita, al 31 de julio, yo dije, no, yo no logré obtener la información de nadie, reporto a mi representante legal y hasta ahí llegó mi función. No, porque la norma me dice, es una obligación de carácter permanente. Y en los meses que vimos ahí atrás en nuestro primer slide, enero, abril, julio, octubre de cada año, estás obligado a reportar las actualizaciones a que haya lugar. ¿Listo? Esta presentación se las vamos a compartir a través de la Cámara de Comercio. Todo este material es hecho para ustedes, para que podamos dar cumplimiento con esta obligación. Y acá simplemente les dejo un paso a paso, unos pasitos para que hagan esa debida diligencia como se debe hacer. ¿Listo? No voy a entrar en el detalle porque es precisamente lo que ya hemos venido desarrollando en la charla. ¿Cuáles son, lo que les decía al principio, los datos que le voy a solicitar a ese beneficiario final? Tipo de documento, número de identificación, país de expedición, primer apellido, segundo apellido, nombres, fecha de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, dirección, código postal, correo electrónico. Entonces, miremos que son datos básicos de identificación, pero que los debo solicitar de manera oportuna para lograr el cumplimiento de la obligación. Y claro, pues como toda obligación tiene una sanción asociada por su incumplimiento, ¿de acuerdo? Cuando el obligado a suministrar información señala el artículo 631-6 del Estatuto, cuando el obligado a suministrar información no la suministre o la suministre de manera errónea o incompleta, será sancionado según lo previsto en el artículo 658. Primero, sanción por no inscripción. Si ahorita el 31 de julio tú no realizas el registro de beneficiarios finales, vas a estar sancionado con una VT por cada día de retardo. Recordemos que la VT es la unidad de valor tributario y cada año el valor de la VT es definida por el gobierno, ¿de acuerdo? Para este año 2023 tenemos una VT de 42.412. Eso significa que, imagínate que si tú no cumples ahorita, el lunes 31 de julio la obligación, al martes tú ya le estás debiendo a la DIAN esos 42.000. Al miércoles ya van 2 VTs, al jueves van 3 VTs y así hasta que cumplas la obligación. Entonces, invitación ahorita este lunes, si no has iniciado la diligencia, comienza a hacer las indagaciones, creo que todavía estás a tiempo de hacerlo y cumple la obligación a tiempo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo el 31 de julio inscribí, digamos, a mi representante legal y ya dije, bueno, ya hasta acá llegó mi obligación, cumplí? Resulta que no, la norma te dice, no se le olvide que usted tiene que estar actualizando esto siempre y cuando hayan habido cambios, ¿de acuerdo? Si no lo actualizas, nuevamente una VT por cada día de retraso. Recuerda que las obligaciones son dentro del mes siguiente, al primer día hábil de enero, abril, julio y octubre. ¿Y qué pasa cuando tú suministras datos falsos, incompletos o equivocados?
puedes tener sanciones de hasta 100 UETs. Listo. Miremos un par de preguntas frecuentes. ¿Cuál es la fecha de inicio de la calidad de beneficiario final? Entonces, muchos me han preguntado si el corte es a 31 de diciembre del 2022, por ejemplo. La respuesta es no. La DIAN dice, tú haces el análisis desde el día que tú estás haciendo el reporte, ¿cierto? O el día que iniciaste todas tus debidas diligencias. ¿Y cuándo inicia una persona a ser beneficiaria final? Pues cuando efectivamente esa persona haya cumplido los criterios del 5%. Si en mi empresa Modelo SAS, que yo la creé en el año 2000, Juan desde el nacimiento de mi empresa Modelo SAS tiene el 25%, pues será desde el 1 de enero del año 2000 en que yo voy a registrar ahí, vamos a verlo enseguida en el paso a paso, esa fecha como inicio de la calidad beneficiaria final. La invitación acá es, yo creo que toman relevancia los libros sociales en la sociedad, ¿cierto? En muchas ocasiones, pues yo como asesora veo que todavía muchas sociedades no llevan un adecuado registro de sus libros de actas de asamblea y libro de registro de accionistas, no han registrado esos libros en la Cámara de Comercio, los manejan de forma desactualizada. Yo creo que ahorita esta obligación de actualización de libros se vuelve trascendental porque en la medida que yo tenga un libro de registro de accionistas actualizado y debidamente diligenciado, fácilmente puedo, por lo menos en un primer análisis, ir a mirar quiénes son los beneficiarios que en un análisis individual al menos cumplen el 5% o más del capital, los derechos o las utilidades. ¿Listo? ¿Qué debo hacer? Que esta pregunta se la han hecho mucho a la DIAN. Si el beneficiario final se niega a entregar mi información. Yo ya le he mandado varios comunicados, le he mandado varios correos, he hecho llamadas electrónicas y tengo prueba de eso, porque he sido muy juicioso de guardar las constancias, y él definitivamente se niega a entregarme la información que yo requiero, pues deberá dejarse constancia, dice la DIAN, de todos los documentos que sustenten tu deber como administrador de haber realizado la debida diligencia. ¿De acuerdo? Al final, en el registro único vamos a ver una ventana emergente donde la DIAN nos pregunta, ¿usted logró determinar todos sus beneficiarios finales? Y cuando yo le respondo no, se me abre una casilla para yo diligenciar el por qué no logré determinarlos. En el ejemplo que estamos poniendo, pues no logré determinarlos porque a pesar de haber hecho toda la debida diligencia, no logré que la persona me suministrara la información. Y hay un principio general en el derecho y es que nadie está obligado a lo imposible, ¿de acuerdo? Si definitivamente yo estoy tranquilo porque hice todo lo que pude y no logré obtenerla, ¿qué me va a tocar hacer? Pues me va a tocar reportar al representante legal como criterio último y en esta ventana emergente indicarle a la DIAN por qué no logré la determinación de mi beneficiario final, que para nuestro ejemplo es porque se negaron al suministro de la información. ¿De acuerdo? ¿Qué impacto tributario tiene para el representante legal registrarse como beneficiario final, sabiendo que él no es accionista, no recibe utilidades? La DIAN acá dice, esto se trata simplemente de un intercambio de información. La información del RUC es, recordemos allá la primera diapositiva que vimos, esto es una obligación de carácter informativo. No estamos hablando acá de la liquidación de ningún tipo de impuesto. ¿Listo? Dejemos hasta ahí nuestra presentación y voy a abrirles brevemente acá, voy a dejar de compartir pantalla un segundo y les voy a abrir el paso a paso que nos trae la DIAN. Me confirman por favor si ahí están viendo el paso a paso que les voy a proyectar para que hablemos en estos últimos 5 minuticos de ese paso a paso. Helber, me confirman por favor si están viendo ya el paso a paso de la DIAN que voy a comenzar a explicar. Sí, se ve correctamente, Lady. Muchas gracias. Perfecto, mil gracias. Entonces, este paso a paso se los vamos a compartir también junto con las memorias de esta presentación. ¿Y qué tenemos acá en el paso a paso de la DIAN? Lo primero que me dice la DIAN es asegúrese de que su RUT esté actualizado con la responsabilidad 55.
Probablemente usted ya tenga el RUT actualizado porque la DIAN ha venido realizando esta actualización de oficio. Entonces, probablemente a esta fecha todos ya tengamos esta responsabilidad. Una vez tú tengas esta responsabilidad actualizada en el RUT, vas a ingresar a la plataforma de la DIAN como normalmente ingresas con los datos del representante legal, usuario, contraseña. Y en el menú que se despliega vas a encontrar registro único de beneficiarios finales. Das clic ahí y se te despliega esta opción, registrar a mis beneficiarios finales. Entonces dices sí, como es la primera vez que yo lo voy a reportar, voy a iniciar con mi reporte. Iniciamos con unas preguntas básicas. Entonces acá me dan dos opciones, carga masiva o carga individual. La carga individual está prevista cuando vas a reportar hasta 20 beneficiarios finales. De ahí en adelante puedes hacerlo a través de la carga masiva que propone el sistema. Acá te permite descargar el formato el cual puedes diligenciar para la carga masiva, ¿de acuerdo? Beneficiario condicionado, vimos el ejemplo de Pedro que solo va a ser accionista cuando se gradúe, entonces simplemente te preguntan, dentro de tu grupo de beneficiarios, ¿tienes beneficiarios condicionados? Digamos que la respuesta general es que no hay beneficiarios condicionados. Si le pones de pronto que sí, él simplemente te va a abrir una casilla para que diligencies cuál es la condición que debe cumplir la persona y sigues adelante con el diligenciamiento, ¿de acuerdo? Y empiezas acá entonces a agregar a tus beneficiarios finales. Voy a seguir bajando acá. Vas a agregar entonces a tu primer beneficiario final. Tú hiciste el análisis y determinaste que son 3 los beneficiarios finales, entonces vas a iniciar con los datos del primer beneficiario final. Se ve un poquito acá pixelado, pero espero que todos medio puedan ver. Lo primero que me piden son unos datos básicos. ¿Cuál es su tipo de documento? Usted tiene cédula, tiene pasaporte, tiene tarjeta de identidad, porque los menores también pueden ser reportados, número de identificación, fecha de expedición, todo lo que ya vimos allá en nuestra diapositiva me lo preguntan acá, nacionalidad, país de nacimiento, ¿de acuerdo? Datos de ubicación, ya lo vimos allá. Y finalmente, y diría yo, pues de los acápites más importantes, me preguntan acá los criterios. ¿Usted por qué me está diciendo que esta persona es beneficiaria final? Esta persona es beneficiaria final porque tiene el 5% más del capital, el 5% más de los derechos de voto, el 5% más del capital y de los derechos de voto, el 5% o más de las utilidades. Miren que ya cuando ingresamos a este paso a paso de la DIAN, observemos que después de la charla que acabamos de dar, ya estamos muy familiarizados con los que nos va a preguntar la plataforma, ¿listo? Entonces, digamos acá te quedó tu primer beneficiario final cargado, con cédula tal, el nombre, ¿de acuerdo? Tú le das continuar y ahí te permite agregar un nuevo beneficiario final. Y así sucesivamente hasta que termines de reportar a todos tus beneficiarios finales. Al final te da la opción de verifica tu reporte antes de generar el radicado en la DIAN. Entonces tú abres ahí el reporte, validas que todos los datos te hayan quedado correctamente y haces el envío. Te genera un radicado y conservas el radicado. El radicado se mostrará pues ya cuando tú confirmes que la información es correcta, se te genera el PDF. En realidad, hacer el suministro de la información en la página web de la DIAN es muy sencillo, ¿de acuerdo? Haces la firma con la clave dinámica del representante legal y se da por cumplida de esta forma la obligación. Claro, ¿dónde está la complejidad del asunto? En el análisis que ya vimos en nuestros ejemplos, ¿de acuerdo? Tú cuando estás en la plataforma de la DIAN es porque ya hiciste todo el análisis previo y tú ya tienes identificado a tus beneficiarios finales. En la plataforma de la DIAN lo único que vas a hacer es descargar o diligenciar la información de esos beneficiarios finales. Pero aclaro, la plataforma de la DIAN no te va a guiar para que tú determines tus beneficiarios finales, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ahí nos quedan los conceptos básicos, nos quedan unos ejemplos prácticos y nos familiarizamos con el paso a paso en la plataforma de la DIAN.
Si quieres, entonces, Helber, damos paso en este momento para que si tenemos preguntas en el chat las podamos leer e ir respondiendo las dudas que nos vaya planteando la audiencia. Claro que sí, muchas gracias, Lady, por la presentación demasiado clara, detallada. Esperamos que para todos los asistentes pues haya sido de bastante utilidad. Nuestra compañera Carolina Solano nos va a ayudar con las preguntas que tenemos en el chat. Adelante, Claro, Carolina. adelante, Carolina, gracias. Ok, Lady, bueno, mira, por acá tengo unas preguntas, yo las voy a realizar, no sé si de pronto alguna ya haya recibido respuesta durante la ejecución de la charla. Entonces dice Natalia Estrada, en caso tal de que una empresa X, los accionistas sea Pepito Pérez y una SAS, dentro de esta SAS, Pepito Pérez también es accionista. Al hacer el reporte, debo sumar a Pepito su porcentaje de control directo y el de control indirecto, reportando en un solo renglón, o hay forma de diferenciar en el reporte el porcentaje indirecto del directo. Bueno, yo creo que muy acertada la pregunta y es la pregunta de este ejemplo que veíamos acá, ¿cierto? Entonces ya sabemos que definitivamente yo a Pepito sí le voy a sumar su porcentaje y la norma va a saber que no te permite diferenciar. Pues porque mírate que finalmente Pepito tiene un porcentaje, bien sea directo o indirecto, en nuestro ejemplo del 50%. Entonces, correcto, se suma directo o indirecto para efectos del reporte y simplemente cuando ahí la plataforma o el paso a paso te pregunte cuál es el porcentaje de Pepito, vas a diligenciar la sumatoria de ambos. Si quieres, adelante, Caro. Yo creo que nos queda clara la pregunta. Adelante con la siguiente. Perfecto. Nos pregunta Triana Tamayo, ¿cómo es el manejo para las fundaciones? Bueno, Triana, las fundaciones tienen algo particular, ¿de acuerdo? Dentro del grupo de obligados, miremos acá, lo primero que hay que decir es que está claro que sea que tú tengas o no un ánimo de lucro, estás obligado al reporte, ¿cierto? Todos tenemos claro que en una fundación no hay lugar a distribución de utilidades ni de dividendos, ¿cierto? Aún así la norma me dijo, en todo caso me interesa saber quiénes son sus beneficiarios finales. ¿Qué tengo que hacer yo? Mirar la estructura de la fundación, porque esto no va a ser una respuesta genérica. Hay fundaciones en las que según el aporte inicial que tú hiciste, tú tienes un porcentaje en el derecho de voto, ¿de acuerdo? En el derecho de voto en la asamblea, bien sea de fundadores, de corporados, de si se trata de una cooperativa. Y hay fundaciones o entidades sin ánimo de lucro, qué pena, donde cada persona tiene un voto, es decir, al final nadie tiene el control porque no se distribuye por porcentaje, sino por cabeza. Cada cabeza es un voto, ¿cierto? En ese caso donde definitivamente no hay lugar a hablar de porcentajes, reportamos al representante legal. Porque yo ya hice todo mi análisis y pude evidenciar que no hay alguien que controle las decisiones, en esa entidad sin ánimo de lucro. Entonces, en ese caso me tocará reportar al representante legal. Pero bien puede darse el caso de otro tipo de entidad sin ánimo de lucro, por ejemplo, una cooperativa, donde los corporados sí hacen un aporte y con base en ese aporte tienen un porcentaje en el derecho de voto. En ese caso, sí tengo que hacer el análisis completo y determinar cuál de todos ellos cumple los supuestos del 5% o más de los derechos de voto y reportarlo en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, no es una respuesta genérica decir que de entrada en la CESAL le reportamos al representante legal, sino que tenemos que mirar la estructura y cómo funcionan los derechos de voto en esa entidad sin ánimo de lucro. Pero excelente la pregunta y muchas gracias. Si quieres, sigamos con la pregunta. Gracias, Lady. A la señora Aura Caicedo nos pregunta, ¿la responsabilidad 55 en el RUT debe estar en el RUT de la empresa o en el RUT del representante legal? No, la responsabilidad 55 debe estar en el RUT de la empresa y es con esa responsabilidad que se activa la casilla de registro de beneficiarios finales que vimos ahí en el paso a paso de la DIAN. Entonces es en el de la persona jurídica
que es en la plataforma de la persona jurídica que vamos a realizar el reporte del registro único de beneficiarios finales. Listo. La señora Alejandra Martínez pregunta, en un fondo de empleados, ¿a quién se debe reportar, ya que los aportes no llegan al 5%? Yo creo que ese sería el caso que hablábamos del representante legal, ¿cierto? Donde yo agoté todos los criterios y nadie me cumple el supuesto. Y adicional, porque atención con ese segundo criterio, no dejemos olvidado este segundo criterio. Ese segundo criterio me dice, bueno, cuando una persona no cumpla este supuesto, sino que, por ejemplo, tenga un 2%, un 3%, no tenga familiares, entonces definitivamente no va a tener ni individual ni conjuntamente ese porcentaje, pero puede darse casos de donde esa persona, en todo caso, tenga potestades de tomar decisiones, a pesar de no tener ese porcentaje. Esa persona tiene que ser reportada como beneficiaria final. Listo. En el caso del fondo que me dices, si definitivamente hiciste el análisis y nadie cumple el supuesto 1 ni el supuesto 2, vas entonces a reportar al representante legal como beneficiario final. Gracias. El señor Luis Ignacio Mendoza dice, ya realicé el reporte, pero me toca hacer una corrección porque reporté mal el porcentaje. ¿Me tocaría pagar alguna sanción o por hacerlo antes del 31 de julio no genera ninguna? Sí, yo creo que también muy buena la pregunta porque se está presentando mucho. Y recordemos que también hay un principio general en el derecho tributario y es que las correcciones que se hagan antes del vencimiento de la obligación no generan sanción. Entonces puedes proceder a corregir. Búscate, porque también hay otro paso a paso de la DIAN para la corrección de la información, ¿de acuerdo? Y ahí te pueden indicar la forma en cómo puedes cambiar la información que ya habías generado. Perfecto. Nos pregunta la señora Luz Estela que una persona natural, régimen simple de tributación, ¿está obligado a reportar los beneficiarios? No, entonces la respuesta es no, porque acá yo reporto los beneficiarios respecto de las personas jurídicas y respecto de las estructuras sin personería jurídica. Entonces resulta que, por ejemplo, María está dentro del régimen simple de tributación y María tiene su establecimiento de comercio, no sé, un restaurante, por ejemplo. María no está obligada a reportarse ella misma como beneficiaria final porque ella va a ser beneficiaria final de qué, ¿de acuerdo? No estamos ni dentro de una persona jurídica ni dentro de una estructura sin personería jurídica, ¿listo? Ok. Dora Patricia Patiño dice que presentaron la información de beneficiarios en septiembre del 2022. ¿Están obligados a actualizarlos ahora en julio? No, si no han tenido ningún cambio en la estructura de esos beneficiarios que reportaron, si no ha habido cambio de accionistas, cesión de acciones entre accionistas, no estamos obligados a realizar el cambio de la información que ya habíamos realizado. Recordemos que pueden haber muchas personas con este escenario porque esta obligación se ha movido, creo que esta es la tercera vez que mueven el plazo para el cumplimiento de la obligación. Precisamente lo han movido porque es complejo. Entendemos que es complejo lograr obtener toda la información, es complejo hacer el análisis dentro de la cadena de propiedad cuando existen personas jurídicas dentro del grupo de accionistas, ¿de acuerdo? Por eso la DIAN ha movido el plazo, pero incluso en la misma resolución en la que definió el plazo, el nuevo plazo, la DIAN señaló, para los que ya previamente hayan cumplido con obligación, no están obligados a cumplirla nuevamente, a menos que hayan tenido cambios en su composición accionaria o en esos registros o en esos beneficiarios finales que ya registraron. Perfecto, mil gracias. Natalia Velázquez dice que tiene inversionista, que es un fondo de inversión del exterior y está compuesto por personas jurídicas también del exterior. ¿Cómo debe reportar los beneficiarios finales? Súper complejo, Natalia, esa estructura la que tienes y de hecho muchas sociedades están así. La debida diligencia te dice, en todo caso tienes que ir a preguntarle
a ese fondo de inversión quiénes son sus accionistas. Y si, como me lo estás diciendo ya, a su vez sus accionistas son personas jurídicas, a su vez sus accionistas son personas jurídicas, tienes que solicitar la información de los beneficiarios de esas personas jurídicas. Porque recordemos, y me devuelvo acá en los ejemplos que vimos en nuestra presentación, la norma me obliga a irme por toda la cadena de propiedad, ¿sí? Entonces mira que tú puedes estar, regáleme un segundo, que tú puedes estar en este escenario. Tú podrías estar en este escenario. Tú le estás haciendo el registro de beneficiarios finales a tu sociedad. Uno de tus accionistas es el fondo de inversión, es decir, una estructura sin personería jurídica. Y acá resulta que no tienes personas naturales, sino que a tu vez tienes otras personas jurídicas. Tienes que ir a preguntarte quién hay detrás de esas personas jurídicas. Entiendo que es un tema complejo. Mi recomendación es que hagas toda la debida diligencia, insistas en el envío de la información y si definitivamente no logras obtener la información, pues toca reportar al representante legal y dejar la constancia de que cumpliste con todos los supuestos de la debida diligencia. ¿De acuerdo? Ok. Ana María Toro dice que si una sociedad está en liquidación ante la Cámara de Comercio, pero no se ha cerrado legalmente ante la DIAN, debe hacer el registro. Si la sociedad ya no existe jurídicamente, ¿cierto? Ya canceló su matrícula mercantil en la Cámara de Comercio, lo que está haciendo la DIAN, porque ya ha tenido el caso, es que a pesar de que la sociedad, desde mi concepto, no está obligada, para permitirte el cierre del RUT, te está exigiendo el cumplimiento de la obligación del registro único de beneficiarios finales. Entonces, la respuesta es sí. La DIAN está exigiendo que hagas el registro único de beneficiarios finales a efectos de permitirte el cierre del registro único tributario del RUT. Perfecto, mil gracias. Para ir terminando, nos están preguntando si uno de los socios de una sociedad SAS es el padre y tiene un 16% de participación indirecta y sus hijos tienen el 0.51% de participación indirecta también, ¿se deben reportar los hijos a pesar de que su porcentaje es muy inferior? Sí, la respuesta es sí, indirectamente. Mírenlo, este es el ejemplo, ¿cierto? Tengo mi empresa Modelo SAS, a su vez otra persona jurídica es accionista de esta empresa Modelo SAS. Y acá tengo, digamos que este es el papá con el 16%, indirectamente, digamos que esto fuera el 16%, lo reporto. Y por acá está el hijo, que indirectamente tiene un 0.0003%. Como la norma me dice, haga el análisis conjunto indirecto, yo tengo que sumar a este 0,0 algo por ciento con este 16%. Y como sumados ambos me dan más del 5%, tengo que reportar tanto al papá como al hijo. ¿De acuerdo? Este es el cuarto ejemplo que vimos en cuanto se refiere con control conjunto e indirecto. Lady, ya por el momento estamos ok con las preguntas. Bueno, no, Carolina, yo creo que les vamos a hacer llegar pues este material que es para ustedes. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Adelante, doctor G. Muchas gracias, doctora Lady. Nuevamente extenderle pues el agradecimiento en nombre de la Cámara de Comercio Aurrasur y sin duda de muchos de los empresarios y comerciantes que se conectaron, que nos han dejado desde ya los agradecimientos y las felicitaciones por una presentación tan clara sobre un tema pues que genera muchas preguntas para justamente los empresarios, sus contadores y demás. A todos muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en nuevas presentaciones, en nuevas, digamos, charlas de nuestra agenda académica. Les recordamos entonces consultarla en nuestra página web, Cámara Aurrasur. Doctora Lady, nuevamente muchas gracias y que tenga un excelente día. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Hasta luego.